Adelante, don Carlos. Muy buenos días, compañeras y compañeros, cooperativistas todos. Damos inicio a este ciclo de charlas correspondientes al año 2023 con asuntos de mucha importancia, pero ante todo darles el saludo de feliz año nuevo y esperando que todas sus organizaciones tengan planes y propósitos muy fuertes para poderlo lograr en este año. Al darles el saludo de parte de FECOPSE, don Dilson, don Ramsés, doña Raxel y su servidor Carlos Montero, queremos insistir en que hay que tener mucho cuidado. Es un año de muchas situaciones que se pueden prestar, el salario mínimo, la situación política, la toma de decisiones y además la situación económica, el dólar tan bajo. A veces dirían que qué dicha, pero es para el que debe una casa en dólares, pero para el que vende y le pagan en dólares, su valor económico ha disminuido muchísimo y por lo tanto la economía tiene que ser de equilibrios y, y ventajas para ambas partes, no solo para los que deben, sino para los que cobran y todo lo necesario en este tipo de acciones. En el día de hoy don Juan nos va a conversar sobre los principales cambios normativos y desafíos económicos en la intermediación financiera para el 2023. Don Juan Muñoz, un gran colaborador de la Federación y del cooperativismo costarricense, y es un honor para nosotros contar con él en esta charla, en estas dos charlas, finalizando este año, este mes de enero de 2023. Reiterar el agradecimiento y don Juan, el auditorio es suyo y muy acá. Bueno, muchas gracias y muy buenos días y un feliz año nuevo a todos. Ahí una pequeña corrección, don Carlos, hoy es perspectivas económicas, lo de la regulación será el próximo viernes, si Dios nos da vida, pero ya también vamos a ir hablando de eso. Don Carlos hizo un resumen muy apropiado de qué es lo que nos podría estar esperando este año. Y como ha sido lo usual, incluso desde antes de los años de pandemia, el entorno económico, tanto el de Costa Rica como el del mundo, es bastante inestable, bastante incierto, todavía más por situaciones que están fuera de nuestro control. Y cuando don Carlos mencionó en este momento el tema del tipo de cambio que está tan bajo, yo lo que les puedo adelantar, que lo vamos a discutir dentro de unos minutos, es que nuestro Banco Central está en un verdadero zapato. Y es un zapato muy, muy apretado, porque si se mueve para una dirección, cae el tipo de cambio. Si se mueve para otra, lo aumenta, pero eso provoca inflación. Entonces, hay un equilibrio bastante difícil que está enfrentando el Banco Central. Y pues eso afecta no solo la situación económica de este momento, sino que perfectamente puede condicionar todo lo que viene a futuro. Y si bien tal vez ahora los deudores en dólares están respirando, lo cierto es que si estuvieran en colones, en cualquier momento también podrían verse bastante afectados. Entonces, es casi que indistinta la decisión de endeudarse en dólares o en colones, dado que cada uno de esos tipos de endeudamiento tienen riesgos. Si ustedes estuvieran en colones, pues básicamente uno diría, estoy pagando demasiado y voy a ver cómo me paso a dólares. Bueno, pero resulta que eventualmente, y eso tendrá que suceder en algún momento, el tipo de cambio va a tener que subir. Y ahora sí, estoy endeudado. Y les doy un ejemplo antes de entrar en materia. Allá por mayo, junio de este año, cuando el tipo de cambio rozó los 700 colones por dólar, hubo economistas que salieron a dar sus opiniones de que era el momento de pasar las deudas a colones. Pónganse a pensar que si hubiéramos pasado deudas de dólares a colones a un tipo de cambio de 700, hoy esa gente estaría asfixiada. El tipo de cambio está por debajo de 600 y tendríamos una deuda en colones enorme. Entonces, no se vale estar diciendo que es mejor endeudarse en cierta moneda o es mejor endeudarse en otra. En contraposición, ahorrar en dólares en este momento no vale la pena. Hay que ahorrar en colones, pero llegará el momento tal vez en el que sí sea más útil ahorrar en dólares.
Al final de cuentas, todo eso lo tenemos que ir planeando y no hay una bola de cristal precisa para decir, por ejemplo, qué va a hacer Roger Madrigal, el presidente del Banco Central, qué va a hacer Noy Acosta, el ministro de Hacienda, que ya está desapareció de las noticias, qué va a pasar con el resto del mundo, señores. Entonces, cuando el mar está tan turbulento, lo mejor a veces es decir, avancemos a paso firme, pero no hagamos loco. Y no hacer loco significa, pues, tomar decisiones siempre con la previsión de que el futuro no podría ser lo halagüeño que deseamos. Y eso lo vamos a estar hablando a lo largo de esta charla, por ese lado, ¿verdad? Entonces, primero que todo, como acostumbro en las charlas de FECOPSE, voy a iniciar a ustedes, con ustedes dándole una perspectiva de cómo se ve el mundo. A diferencia de nuestro país, en el mundo hay condiciones que no se ven como tan halagüeñas como las que podríamos enfrentar nosotros. De hecho, los economistas que manejan y analizan la economía mundial y gente del Fondo Monetario y del Banco Mundial y todo eso, prevén para este año un crecimiento económico muy raquítico, muy esmirriado, como diríamos, con tasas de crecimiento para la mayoría de los países por debajo del 3%, incluso Costa Rica, que se está ubicando con una expectativa de crecimiento este año de un poco más del 2%. Y eso significa entonces que la demanda de los hogares, de la gente, de las empresas, va a estar apagada. Y cuando la demanda está apagada, pues se apaga también la producción. Van lentos. Al final de cuentas, pudiera ser que algunos países efectivamente se vean más favorecidos por circunstancias especiales, pero en este momento hablar de que va a suceder algo permanente es muy, muy especulativo. Este primer cuadro que ustedes ven aquí resume información de cómo se ven algunos indicadores económicos de los países con los que mantenemos cierta relación comercial. Por ejemplo, con Estados Unidos, están previendo que, que el año pasado apenas creciera un 1.9% el Producto Interno Bruto. Y eso para un país como Estados Unidos, pues es bastante poco. Una economía que se caracteriza por su productividad, por su flexibilidad para acomodarse, este numerito es bastante, bastante pequeño. Y eso pues manda señales a los mercados y nos comienzan a impactar. Vean el caso de China. China nos tenía acostumbrados hace ya varios años a crecer al 8-9% anual. Para el año pasado se espera 3.1% y para este año 3% si le va bien. Entonces aquí para China, por ejemplo, tenemos la situación de que volvió una pandemia, una ola pandémica importante con la nueva variante, no sé si se llama perro del infierno, creo que así le pusieron, y trataron de cerrar otra vez las ciudades, la sociedad, y que la gente se quedara confinada y no aguantan. Ya no soportan otro confinamiento porque se les desploma aún más. Entonces, ahora tenemos una expectativa muy complicada con China, que está creciendo poco, y China junto con Estados Unidos son las máquinas que empujan la economía mundial. Si China llegara realmente a crecer un poco más rápidamente, ya los mercados de petróleo están percibiendo una mayor demanda de petróleo y ya el precio del petróleo está subiendo. Y claro, si sube el precio del petróleo, se puede desencadenar una ola de ajustes de costos, de ajustes de precios, y comenzamos a ver, pues probablemente impulsos de una mayor tasa de inflación, y eso nos complicaría todavía más. Ahí la vamos a ver en el caso de Costa Rica. En el área del euro, terrible el asunto, muy raquítico el crecimiento, y aunque tengamos algún tipo de comercio con ellos, no es tan importante como el que tenemos con Estados Unidos, pero se espera que con Europa, en Europa pues haya también un crecimiento bajo de 3% el año pasado y menos del 3% este año.
Y en cuanto a las economías latinoamericanas, pues ahí tenemos que para el año pasado Colombia se aceleró y Argentina sigue creciendo a una tasa moderada, más alta que las de los demás, pero son países con los que mantenemos muy poco comercio, muy poco. Entonces, por más que esos países crezcan, que no se está previendo eso para este año tampoco, pues no nos impactan favorablemente tanto. Ay, como ustedes pueden ver, pareciera que para el 2023 los ingresos, la producción de estos países se van a mantener relativamente creciendo a una tasa baja y eso pues nos impacta las exportaciones en algunos rubros. En cuanto a inflación, ya Estados Unidos bajó la tasa de inflación por debajo del 6% el año pasado. Para este año se espera que lo siga bajando, pero el costo de reducir la inflación en estos países, al igual que en Costa Rica, ha sido una tasa de interés muy elevada. Y esos aumentos tan precipitados que tuvimos el año pasado y que nos llevaron a tasas de interés muy altas, pues básicamente lo que hacen es frenar la producción, frenar el crecimiento porque se hace más caro producir desde el punto de vista del uso del crédito y de otros instrumentos que tienen a su disposición los productores. Entonces, aquí comenzamos a ver el tema del zapato en el que está el Banco Central. ¿Ah? Si el Banco Central, y me adelanto a lo que vamos a ver más adelante, se le ocurre mantener siempre la tasa alta o incluso subirla un poco más, bueno, nos estrangula la producción. Y ese estrangulamiento no está en los propósitos del Banco Central. Y si sube la tasa de interés o la mantiene alta, como está en estos niveles, más bien va a atraer más dólares. Y si atrae más dólares, el tipo de cambio tiene presiones a la baja. Entonces, la inflación es probablemente el elemento más importante en el que hay que pensar a la hora de formular una política. Y el Banco Central lo hizo. Solo que en el criterio de muchos, cuando nos sentamos a hablar de esto, creemos que realmente el Banco Central se extralimitó en aumentar la tasa para controlar la inflación. Y en ese sentido, pues, vamos a ver qué va a hacer. Lo que uno puede esperar para este año, y lo vamos a ver en las gráficas de Costa Rica, es precisamente que la inflación ya baje y que a finales de este año estén en el rango que tiene como meta el Banco Central. Pero siempre puede haber algún desaguisado, principalmente con el precio del petróleo. Ahí, si ustedes ven este cuadrito internacional, dense cuenta que a noviembre del año pasado, la tasa de inflación de Argentina era casi del 73%. ¿Ah? En Chile, casi 12%. En Colombia, 10%. Nosotros la tuvimos parecida a la de Colombia, un poquito más arriba del 10%, pero al cerrar el año ya está por debajo del 8%. Entonces eso se va viendo bien, pero los costos asociados son muy altos. ¿Ah? Argentina, solo para decirles, terminó el año 22 con una inflación de alrededor del 96%, 95,5%, y con una crisis cambiaria usual de Argentina, en donde el tipo de cambio ya se disparó otra vez. ¿Verdad? Entonces, el manejo económico es complicado cuando hay tantos factores involucrados que pueden descarrilarnos los planes para mantenernos estables. ¿Ah? Tasas de desempleo relativamente bajas, y aunque ustedes no lo crean, y eso puede tener explicación, veamos Estados Unidos, tiene una tasa de desempleo muy baja, 3,5%, pero la producción no crece. Entonces ahí puede haber algunos temas de, más que todo, de cómo se mide la tasa de desempleo, ¿verdad? Porque lo que sí he leído es que mucha gente no busca trabajo en Estados Unidos y espera que el gobierno federal le envíe el cheque mensual por desempleado. Bueno, si la gente no busca empleo, el desempleo disminuye. Ese es un tema de cálculo estadístico. Acá en Costa Rica el desempleo sigue siendo alto. Difícilmente va a disminuir, porque en buena medida ya una parte de ese desempleo es estructural. Gente con pocas habilidades, con pocas destrezas, muy rudimentarias, que tal vez puedan trabajar como peones de agricultura o de ganadería, en construcción, y esos sectores más bien se mantienen deprimidos. Entonces, ahí hay un tema estructural muy severo de cómo acelerar
las áreas o los sectores que utilizan intensivamente mano de obra para que esta gente pueda encontrar trabajo, pero eso no se logra con una varita, ¿de acuerdo? Y los cambios pues tampoco nos han favorecido. En esta misma línea, lo que interesa a este cuadro es ver precisamente las tasas de interés. ¿Ah? Ahí ustedes pueden ver la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, que es el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años plazos, 3,5%. Realmente aumentó mucho porque ese rendimiento estaba relativamente bajo hace unos años y si ustedes se dan cuenta, pues siguen siendo en los países desarrollados relativamente bajas, pero en cambio vean Latinoamérica, los países que están abajo, son tasas altas, a excepción de Chile. Y es porque en Chile, aun cuando tengan una inflación elevada, como que el nuevo gobierno no ha querido tocar mucho el tema de, de la tasa. Pero vean en Colombia, vean en Brasil, son tasas más elevadas que las que tenemos acá para captar recursos. Y al final de cuentas eso, señores, si se mantiene así, lo que hace es desacelerar la economía y eventualmente enviarla a una recesión, ¿verdad? Y en cuanto a las devaluaciones o revaluaciones de las monedas, que eso también nos impacta indirectamente, bueno, resulta que Costa Rica ha tenido una apreciación del tipo de cambio y es uno, tal vez el único o uno de los 2 o 3 países que va en contra de la corriente. Y ya vamos a hablar por qué ha sucedido eso. Son las características especiales de esta economía que tienen al Banco Central metido en un zapato, pero todas las monedas, a excepción del real brasileño que se ve ahí y de Chile, bueno, y también México y Perú, se apreciaron, pero no en los niveles que se apreció el colón. ¿Ah? Y habría que ver por qué ahí se aprecia, pero eso lo vamos a ver en relación con Costa Rica. Algo que nos está favoreciendo, señores, es básicamente cómo se han movido las tasas de interés y los precios de mercancías. Este gráfico, que es el más reciente que publica la hoja de Yahoo Finance, nos muestran cómo la tasa de interés asociada con el, el título del Tesoro a 10 años plazo ya comenzó un descenso. Y eso, pues, en buena medida se explica por el hecho de que la tasa de inflación de Estados Unidos ha disminuido. Y este descenso de la tasa de inflación, perdón, de la tasa de interés del título de referencia del gobierno federal, pues ya es un indicador de que las tasas en Estados Unidos podrían disminuir. Sin embargo, la Reserva Federal, el mensaje que ha enviado el Banco Central de Estados Unidos es que con cautela se va a estar observando si ameritan disminuciones sin descartar aumentos, ¿verdad? Entonces, nos dejan en un mar de incertidumbre enorme. Los mercados que llevan el pulso de las decisiones del Banco Central de Estados Unidos y los mercados desarrollados, lo que dicen es que hay una probabilidad más alta de que bajen las tasas, aunque sea lentamente, a que aumenten las tasas, pero no desechan tampoco la posibilidad de que haya un aumento. Y eso va a depender principalmente de cómo reaccione China y su impacto en la demanda de petróleo. ¿Ah? Como les digo, estamos en un mar demasiado incierto. Imagínense ustedes a los españoles cuando venían de camino al nuevo continente, al nuevo mundo, que no sabían el tamaño del océano Atlántico, ni sabían que había un mar que se llamaba los Zarzuelas, de la, Zarzuelas no, de los, ya se me olvidó, ya se me fue el nombre de ese mar, pero al final de cuentas llegaron, claro, pero llegaron, pero muy, perdidos, muy perdidos. Igual nos pasa a nosotros en este momento. Estamos en una situación en donde hay muchas cosas que no podemos determinar a ciencia cierta. Entonces aquí lo que podríamos esperar realmente es a que las tasas de interés sigan bajando, aunque sea paulatinamente. Y aquí habrá que esperar cómo reacciona el Banco Central ante eso y ahí voy a comentarles el trasfondo que hubo ahí con el Fondo Monetario también. Otro indicador, y aquí es donde los economistas se están poniendo el ojo en una recesión en Estados Unidos, y eso pues implica también recesiones en el resto del mundo, es el Dow Jones. Cuando el Dow Jones, que es un indicador que me dicen que captura, por decirlo así, la actividad productiva de las empresas que cotizan en bolsa y el valor de
de las acciones de esas empresas, pues viene disminuyendo y si ustedes se dan cuenta, desde este punto que está aquí, a mediados del año pasado, pues la tendencia es clara a la baja. Eso implica que los aumentos de tasas de interés tan elevados que generó la Reserva Federal de Estados Unidos el año pasado, se traducen en una menor expectativa de crecimiento, que se traduce en una menor valoración del Dow Jones. Entonces, pareciera que esta tendencia va a seguir y ahí son de los economistas que opinan de cuestiones internacionales, nos dicen que es probable que nos vayamos a una recesión este año. Bueno, esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero el indicador no se ve bien para Estados Unidos. Y bueno, ahí entran muchas explicaciones para esa economía. El precio del barril sigue siendo o sigue mostrando una tendencia a la baja desde hace varios meses, pero recientemente, y aquí estamos hablando de expectativas, que son siempre ideas a futuro, los mercados están reaccionando con aumentos de los precios a futuro, de tanto el petróleo Brent como el WTI, que son los de referencia. Si realmente el petróleo comienza a subir su precio, ahí sí nos va a golpear a muchos, por no decir que a todos. Pero al final de cuentas, tenemos que esperar cómo reacciona esto. Y en buena medida, el precio del petróleo está influido por las decisiones económicas de China. Claro que también por las de Estados Unidos, pero en este momento China es la que está provocando una presión al alza que aunque todavía sea leve, lo cierto es que va para el alza. Por ejemplo, ahí el último dato que tuve disponible de esta semana fue de $79 el barril de Brent. Recientemente, en minutos recientes, anda ya por 80, un poquito más, tal vez. Y bueno, uno dice, pero eso es muy poco, de acuerdo, pero lo que interesa es ver hacia dónde va. Y todo pareciera indicar que va para arriba. Muy bien, preparémonos para eso, ¿verdad? Y también las mercancías que tienen impactos encadenados en nuestros precios, en nuestros costos de producción, sí tenemos ahí buenas noticias, ¿verdad? Y es el hecho de que los precios, tanto actuales como a futuro, por ejemplo, del trigo, y ya vamos a ver arroz y maíz, vienen mostrando una desaceleración, vienen cayendo un poquito, y en ese sentido, pues eso nos favorece. Por ejemplo, el trigo, si realmente sigue cayendo de precio, eso lo que indica es que los productos derivados del trigo también deberían estarlos bajando, y ahí tenemos el pan y otras cosas. Entonces, ahí eventualmente eso nos va a ayudar mucho a que se desacelere nuestra tasa de inflación. Y no hay perspectivas o expectativas de que esto cambie. Tal vez el hecho que ya el mundo acomodó su demanda y su oferta a la crisis de Ucrania, que es el granero del mundo, y en ese sentido, esperemos que se arregle la cosa para que esto no genere más presiones de precios. Ese es el tema con el trigo. Vamos a ver, aquí se me trabó un poquito la pantalla. Con el maíz es algo parecido, aunque pareciera que hay una tendencia al alza, pero lo cierto es que los precios a futuro van hacia abajo también, y eso significa que nos puede favorecer. El precio del arroz persistentemente va para arriba y eso sí nos golpea bastante, especialmente por nuestra estructura tributaria de protección al arroz y que todavía no vemos realmente un efecto favorable de la reducción de aranceles, pero en el mundo sí hay una presión a que esto siga aumentando y sí nos puede caer un poquito la presión en el tema inflacionario de este año. Y algo que me interesa, aunque tal vez para las cooperativas no sea tan interesante, es el tema del precio del café. Hay cooperativas, no las del sector público, pero sí algunas del sector privado, que financian mucha producción de café. Y resulta que el precio del café se está derrumbando. Ha pasado como de $250 el quintal de café al último día, hace 3 días, 153, y la expectativa es que llegue a 145 entre pocos días. Si eso es así, ahí podemos tener un impacto, y quiero que lo tengan presente, no tanto en la tasa de inflación, sino en la recuperación de créditos de cooperativas que financian café. Porque ya los productores están sintiendo
el golpe, y eso lo estamos viviendo en los últimos meses. Vean que esto pues es un impacto para productores de café, para sus ingresos, para las deudas que tienen. Entonces, aquí hay una alerta de que si alguna cooperativa de las que están escuchando hoy esto tienen financiamiento de café, pues comiencen a ver qué está pasando y hablen con los productores, a ver cómo ven la caída del precio del café. Porque tarde o temprano nos va a llegar, y ya les ha llegado. Ya les ha llegado, lo conozco de primera mano. Vean que tenemos entonces hasta este momento una situación internacional extraña en donde hay algunos factores que nos pueden favorecer, disminuciones de tasas de interés en el mundo, hay otros factores que nos pueden perjudicar, principalmente el aumento en el precio del barril de petróleo y señales mixtas que pues nos ponen a pensar. Tal vez en Costa Rica, como se los voy a comentar a continuación, el asunto se pueda mitigar, pero eso va a depender en mucho de la política del Banco Central. En esta gráfica, señores, tenemos cómo ha variado el valor de la producción de Costa Rica en los últimos años. Ahí yo siempre acostumbro a incorporar varios años para que ustedes se den una idea de los vaivenes que cualquier economía tiene, y muy especialmente una economía como la nuestra, que es muy pequeñita en cuanto al peso que tiene y que está muy sujeta a todas las perturbaciones del exterior. La línea azul que ustedes ven aquí, y no sé, no cambié ahí el nombre, me van a disculpar, esta es la tasa de variación de un año a otro de toda la producción, el índice general. Aquí verán ustedes, ya lo hemos visto en charlas anteriores, este es el efecto de la pandemia, se desplomó la economía, esto sucedió en todo el mundo, y aquí tenemos el rebote. Y sí, aquí llegamos a crecer 10%, pero es un rebote, no es nada que se pueda mantener permanentemente. La permanencia es cuando se comienza a estabilizar, y aquí nos estamos estabilizando. Se espera que para el 2022 la tasa de variación de la producción y por consiguiente de los ingresos reales esté cercana al 3%. Y eso es un crecimiento muy bajo, muy bajo. Y para este año hay organismos como el Fondo Monetario que está previendo que Costa Rica crezca apenas 2.1%. 2.1, todavía menos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que si realmente tenemos un crecimiento bajo de la producción, pues entonces los ingresos de hogares y empresas y familias y personas van a crecer poquito también. Y eso impacta la demanda de crédito. Nos va a impactar con crecimientos moderados o bajos. ¿Ah? Entonces aquí un mensaje que les doy, señores, es si la demanda de crédito o la colocación de crédito de la cooperativa va lenta, no hagan tampoco una estrategia de colocar a como puedan. Dejemos de lado un poco esas expectativas de distribuir excedentes altos. Dejemos de lado un poco esa idea de que nuestra cooperativa debe mantener una presencia grande en el mercado y ojalá que mientras más crédito coloque, se va a ver mejor. No, en este momento crecer sin control es demasiado peligroso. Se los comento porque yo veo cifras de deudores de crédito casi que todos los días y en cooperativas. Y así como le entregamos hoy un crédito, a los 2, 3 meses ya no paga. Entonces, tengamos mucho cuidado. No es detener la colocación, pero es hacer la colocación con criterio de calidad. ¿Ah? Y ese criterio de calidad significa, no es tanto pedir requisitos y un checklist de que cumple con la política y cumple con la regulación, no, es ir un poquito más allá y ver qué futuro tiene la capacidad de pago del que pide el crédito. ¿Ah? Y muchas veces no vemos el futuro en esa capacidad de pago, sino que lo vemos con lo que nos dice hoy. Y el ingreso, señores, todo parece indicar que va a decrecer. Entonces, tengamos cuidado con eso. ¿Y por qué decrecer? Porque el ingreso pagado en colones va a crecer menos que la inflación. Y cuando el ingreso crece menos que la inflación, eso es una pérdida de capacidad de pago y compromete mucho la recuperación de crédito. Hay que ponerle mucho el ojo a cómo el Banco Central va a controlar la inflación. Porque si lo hace manteniendo tasas altas, todavía es mayor
el condicionamiento para tener una cartera de crédito sana o bien para colocar más. En este gráfico ustedes están viendo que hay dos gráficas adicionales. La roja aquí abajo es cómo se mueven los sectores tradicionales de la economía, los que no están en zonas francas. Y como verán, realmente tienen un peso muy grande y han acelerado su caída. La agricultura venía creciendo relativamente moderada antes de la pandemia, creció con la pandemia, el efecto rebote otra vez, pero ahora su tasa de crecimiento es cero. Y bueno, negativa, quiero decir, y la construcción también. Bueno, entonces, esa gente que es la mayoría de las personas que pide crédito van a tener un crecimiento de ingresos nulo. Y si la inflación es alta, su ingreso real, que es el que mueve las decisiones de consumo y de deuda, pues va a decaer, va a ser negativo el crecimiento. Entonces, tengan mucho cuidado con la colocación de crédito. No tiren campanas al aire o estrategias de querer revertir una situación que ya es propia de la economía. Hay que esperar que sea la misma economía la que pueda llegar en el tiempo, porque ya no va a ser en este año 23, a generar un crecimiento mayor. La línea de arriba es el crecimiento de las zonas francas y hay que reconocer algo. En Costa Rica el crecimiento de estas zonas siempre ha sido muy elevado, siempre. Se afectó con la pandemia, como toda la economía mundial. Pero lo que está sucediendo ahora es interesantísimo porque se ha acelerado mucho la exportación, bueno, producción y exportación de suplementos, dispositivos médicos, todo de salud. Y esa es una demanda que no disminuye fácilmente. Es una demanda que incluso aumenta, especialmente porque los países que nos compran los dispositivos siempre los van a necesitar. Entonces, bueno, ahí tenemos una gran ventaja. Lo que pasa es que el tamaño de la producción de zonas francas es muy bajo en comparación con el de las zonas tradicionales. Y en ese sentido, el aporte en el crecimiento es relativamente pequeño. Vean que aquí las zonas francas nos están aportando un 15% de crecimiento, pero es mucho más grande el impacto de los que no están en zona franca y por eso el crecimiento global es pequeño, siguiendo al crecimiento de las zonas tradicionales. Sin embargo, aquí es importante destacar lo siguiente, señores, que pues en parte nos están complicando el manejo del tipo de cambio. Desde que comenzó la pandemia y tal vez unos meses antes, muchas empresas de inversionistas extranjeros directos radicadas en Asia, llámese China, Vietnam, Laos, Camboya, la misma India, Filipinas, comenzaron a emigrar de esa zona geográfica y se volvieron a instalar en países cercanos a Estados Unidos. ¿Y por qué comenzaron a instalarse en estos países? Y uno de ellos, uno de los grandes beneficiados es Costa Rica. Bueno, se instalaron acá, primero por la cercanía geográfica al principal mercado de consumo, Estados Unidos. Segundo, y ya lo hemos venido viendo desde hace varios años, el uso horario. Nosotros con Estados Unidos tenemos de 2 a 3 horas de diferencia entre una costa y la otra. Y eso favorece mucho los negocios, especialmente ahora en un mundo digital. En cambio, con el oriente de Asia, son 12, 14, 18 horas de diferencia. Y eso pues pesa demasiado. Además, la cercanía geográfica con este mercado grande ayudó a que los costos de transporte marítimo hayan disminuido o se hayan estabilizado. De hecho, están disminuyendo porque la crisis de los contenedores durante la pandemia llevó a que las empresas se enfrentaran problemas muy grandes para transportar sus productos desde Asia hasta Estados Unidos y entonces comenzaron a buscar en dónde instalarse de una manera más cercana, en un lugar más cercano a los Estados Unidos. Entonces, claro, cuando comienzan a venir para acá, vemos esto. Están produciendo más. El caso más crítico, más interesante fue Intel, que desmanteló todo en lo que tenía, no sé si en Filipinas o en Vietnam, y se vino para acá otra vez a producir.
¿Ah? Y de hecho, en el 2021, si mal no recuerdo, con solo trasladarse le metió 400 millones de dólares a las reservas de Costa Rica, ¿verdad? Y eso va a seguir porque vienen más empresas todavía. No sé si ustedes han visto un edificio muy alto que están construyendo en el lado norte del Estadio Nacional. Todavía está inconcluso, es un edificio que tiene 4 sótanos y 19 o 17 pisos por encima de la superficie. Bueno, ese edificio en su totalidad es de una empresa que se llama Rocher-Posay, y ahí se va a instalar para atender yo no sé qué países, ¿verdad? Pero todo ese edificio es de esa empresa. Tal vez haya cosas que no sean de la empresa, pero ahí va a estar. Bueno, todo eso es atracción de inversión extranjera y eso, señores, le complica la vida al Banco Central, porque el banco no tiene la libertad ni los instrumentos eficientes para controlar los impactos de ese ingreso tan fuerte que hemos tenido de inversión en una economía tan pequeña como esta. Y en buena medida eso está impactando el tipo de cambio hacia la baja. Hay otro tema, y me adelanto a tipo de cambio, y es el hecho que estamos atrayendo nómadas digitales. Y los nómadas digitales generan dólares. Y no se quedan una semana, se quedan meses. Entonces ya hay hoteles en las playas, en las montañas, atrayendo nómadas digitales. Ahí viene otra ola de dólares, tal vez pequeña. Sí, tal vez, pero ahí viene. Y todo eso complica el manejo de la política cambiaria. Vean ustedes la política del Banco Central en materia de tasas de interés. La línea azul es la tasa de política monetaria, la tasa de referencia que mueve el Banco Central para enviar señales de a dónde quiere ver las tasas. Vean ustedes qué barbaridad, de pasar casi de 0.75%, pasó a 9%. Y en año y medio. Señores, esto lo hizo el Banco Central por 2 razones. La más importante de todas fue la inflación. Tenemos que controlarla y la manera más directa de atacar la inflación es con el aumento de las tasas. Solo que si este aumento se sale de control, y yo diría que al Banco Central se le fue el control, lo que hace es asfixiar la producción. ¿Ah? Y vean ustedes las tasas de crecimiento que tenemos, que para este año se esperan en 2%. ¿Ah? Y detrás, ahí vino la tasa básica. ¿De acuerdo? Aquí vino. Y si la tasa básica aumenta, pues es de esperar que la tasa de los créditos aumente para aquellas tasas referenciadas a la básica. Esto provoca otra vez una ralentización, como dicen los españoles, de la producción, provoca aumentos de la morosidad. Y algo muy interesante que ya lo hemos vivido recurrentemente con tipo de cambio. Si las tasas de interés van para arriba, y vean ustedes lo comentó la tasa básica, eso quiere decir que los instrumentos financieros disponibles en colones en Costa Rica, llámense depósitos a plazo, bonos del gobierno o lo que haya ahí, estarían pagando una tasa de interés o un rendimiento elevado. Y con un tipo de cambio controlado abajo, artificialmente bajo, pues entonces hay gente que dice, no, yo llevo los dólares a Costa Rica, los paso a colones y como yo sé que el tipo de cambio está tan abajo, invierto en colones y luego me paso a dólares para retirarlos y me gano buena plata en colones. Entonces estamos atrayendo ya no solo inversión extranjera directa, sino también inversión financiera. Y la inversión financiera distorsiona mucho los mercados, porque así como entra, se puede ir. En algunos países es tan corto el plazo en el que se mantienen que lo llaman capitales golondrinas. Aquí la verdad se mantienen un poquito más que varios días, se mantienen por meses. Pero vean entonces ustedes la distorsión de la tasa. Me está asfixiando la producción. Sí, la está asfixiando. Está atrayendo más dólares y eso presiona aún más al tipo de cambio para que disminuya. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estamos llenos de dólares y además viene el Banco Central y se endeuda con el Fondo Latinoamericano de Activos de Reserva, el FLAC, y nos mete 1.100 millones de dólares el año pasado, ya lo vamos a ver.
Y ahora vienen para este año, 2023, 1.500 millones de dólares de la aprobación de endeudamiento que recibió el gobierno por parte del Congreso. 1.500 este año. Bueno, ¿qué vamos a hacer con tantos dólares? Porque el tipo de cambio, si eso se reflejara en el mercado, pues entonces vamos a ver un tipo de cambio mucho más bajo, mucho más. Mis cálculos personales es que hoy, que el tipo de cambio anda en 565 por ahí, ya debería estar en 500 con la cantidad de dólares que hay en la economía. Bueno, eso es un golpe durísimo en la competitividad del país y en los ingresos de las personas. Bueno, ¿qué irá a pasar? El Banco Central dice que está haciendo lo posible para detener la caída, pero ese posible lo que nos dice es que no está en capacidad, no la tiene. Por una razón, si el Banco Central sale a detener la caída del tipo de cambio, lo que está haciendo es metiendo colones en la economía. Y cuando el Banco Central mete colones en la economía, especialmente por una intervención cambiaria, genera inflación. Don Y sin Juan, inflación, sí, adelante. disculpe que lo interrumpa. Es que me nace la duda cuando usted dice, bueno, de que ha entrado muchos dólares, ¿verdad? Bueno, que están entrando muchos dólares por inversión extranjera y también en Costa Rica ha recibido estos empréstitos de estos organismos. ¿No será ya prudente, o no, bueno, usted me corrige, si no es prudente de ir cancelando o amortizando esos Claro, créditos que ya no es claro. necesario? Vamos a ver, para el gobierno sí son necesarios porque el gobierno tiene que pagar más de 1.000 millones de dólares este año. Correcto, sí, Ya, señor. dice que ya tiene los fondos. Y además, los 1.500 que van a entrar este año era para eso, para los cancelados, pero ya los tiene. Entonces, por ahí van a quedar, pero eso sí no se puede tocar. Es una renovación de deuda, realmente. Pero el del Banco Central, por 1.100 millones de dólares que se endeudaron el año pasado para evitar que siguiera subiendo y que pasara los 700 colones por dólar, ya ese endeudamiento es innecesario. Entonces, hablando con Roger, el presidente del banco, y hay economistas que le hemos dicho, señor, cancele eso, cancele y permita una válvula de escape para que el tipo de cambio no caiga artificialmente. ¿Ah? ¿Qué irá a hacer, señores? No lo conocemos. No lo conocemos. En eso, el Banco Central tiene muchos secretos. Si ustedes pueden buscar la conferencia de prensa del miércoles de Roger y la gerente Geisel Valverde, pues no dice mucho. Lo que les estoy diciendo y que lo hemos venido diciendo desde hace un tiempo. No sabemos realmente. No hay señales de qué va a ser el Banco Central. Lo que puede hacer inmediatamente es cancelar ese crédito porque nos genera un pago anual de 30 millones de dólares, creo. Sale caro, pero no sabemos realmente. Lo que tenemos que tener claro, señores, es que si las actuales condiciones de la economía persisten, el tipo de cambio tiene presiones a la baja. Tiene presiones. Y les comento lo siguiente, nosotros no vamos a dejar de ser un buen atractivo para la inversión extranjera directa. Vamos a seguir teniendo inversión extranjera. Entonces, hijo, yo tengo la solución que la planteé desde 1995 cuando fui funcionario del Banco Central, pero a nadie le gustó. Y después, en el 2006, comencé a hablar de la solución otra vez y aquello fue un escándalo. ¿Ah? Es una solución radical para una economía tan sujeta a vaivenes y riesgos cambiarios como los de Costa Rica. Pero la vamos a hablar al final. ¿Está bien? Aquí tenemos, bueno, perdón, me expliqué claramente con ese comentario, ¿sí? Sí, don Juan, muchas gracias. Con mucho gusto. La inflación está cediendo, ¿verdad? Está cediendo. La línea azul es la variación de todo el índice de precios al consumidor de un año a otro, está cediendo. El costo de controlar esta inflación ha sido elevado. Nos llenamos de dólares por una tasa de interés en colones muy elevada y estrangulamos un poco más a la economía. ¿Ah? Y en la de menos, estrangulamos a los deudores en colones con una tasa más alta. El índice tenemos que verlo en sus dos componentes. Uno es, por así decirlo, en la línea esta de acá, la inflación importada. Esta es la tasa de inflación de los productos que consumimos
que se mueven por tipo de cambio y que se mueven por precios internacionales. Y como ustedes podrán ver, pues también se asemeja mucho al comportamiento del índice general. ¿En dónde ha estado realmente el grandísimo impulso que ha tenido la tasa de inflación de Costa Rica? Fundamentalmente en los regulados. Y aquí entra todo lo que fija ARECEP. Aquí entran los aranceles del arroz, por ejemplo. Todo lo que está controlado por el Ministerio de Economía o bien por la misma ARECEP. Y claro que ha caído, sí, ha caído porque no ha quedado otra. Hemos visto disminuciones, por ejemplo, en energía, que pega muy duro. Hemos visto disminuciones en tarifas de autobuses que la verdad deberían ser más bajas. Y todo eso aquí pega. Pero también, así como nos ayuda cuando van para abajo, vean ustedes qué salto. O sea, aquí nos estrangularon todavía más, ¿verdad? Entonces, esperemos que este año la economía internacional realmente se estabilice con precios y ya la tasa de inflación importada, llamémosla así, tienda a cero o esté más baja. La expectativa que el Banco Central ya está manejando para este año es que nuestra tasa de inflación esté a finales de año en el rango de hasta 4%. Eso toma tiempo. En el caso de Estados Unidos, que también se va a alcanzar rápidamente, ellos esperaban 2 años para ubicarse en una tasa por debajo de 4. La expectativa es que este año podrían alcanzarla. Tal vez Costa Rica la alcance, crucemos los dedos. Pero ahí la gran incógnita es qué hacer con la tasa de interés. Uno esperaría que si las tasas de inflación disminuyan, o sean menores, que realmente las tasas de interés también disminuyan. Y eso cambiaría mucho el panorama y lo podría cambiar muy rápidamente. Entonces, yo aquí lo que les aconsejo es seguirle la pista a una batería de indicadores que están disponibles mensualmente y diariamente en el Banco Central. Seguirle la pista a un simple gráfico de la tasa de política monetaria, a un simple gráfico de la tasa básica, a un simple gráfico de la tasa interanual de inflación. Eso lo publica todos los días el Banco Central y comenzar a ver si hay algún atisbo de que eso pueda cambiar o que se sostenga o que se consolide. Eso es un ejercicio, señores, vital para una estrategia de negocio en una situación como esta. Esperemos, tenemos la expectativa de que la inflación realmente se ubique este año en 4% o menos. Tenemos que esperar a ver qué pasa con el petróleo. Cuando uno habla de la tasa de interés, pues uno inmediatamente asocia la tasa con lo que ve en los contratos de crédito, con lo que ve en los contratos de depósitos y que se refleja en la tasa básica. A esas tasas las llamamos nominales. Y las llamamos nominales porque no están corregidas por la tasa de inflación. Las decisiones implícitas que nosotros tenemos deberían estar gobernadas por la tasa de interés real. ¿Qué significa eso? Bueno, si voy a invertir en un depósito y me acerco a una cooperativa por ahí y me dicen que la tasa de interés que pagan al año, a un año plazo, es del 6%, por ejemplo, ¿cuál es la idea de la tasa de interés real? Bueno, sí, la nominal es que dentro de un año voy a estar ganando hasta un 6% de interés. Pero si la inflación se mantiene en 7% o en 8%, como se vio el año pasado, 7,88, quiere decir que dentro de un año yo voy a perder capacidad de compra. Porque si bien voy a recibir una tasa de interés del 6%, la inflación se va a comer un 7,88 o un 8 o un 7. Salgo perdiendo. Entonces, en el fondo, uno dice, no, ¿por qué voy a perder yo? ¿Verdad? Porque si le doy la plata a la cooperativa, al menos debería pagarme una tasa igual a la de la tasa de inflación. Y con eso, salgo tablas en un año. Uno valora eso. Y el crédito también. El crédito también. Lo que pasa es que la gente del día a día no valora, y eso es algo muy importante para la gestión del riesgo de crédito, mis amigos, cómo se va a ver el sujeto que pide crédito dentro de un año. ¿Cómo se va a ver? ¿Ah? No sé si ustedes recordarán cuando salió la famosa tasa indizada, TUDES, que estaba indizada a la inflación. Eso hace ya muchos años. Yo creo que todavía queda algo por ahí de eso. Esa fue una guillotina
para los deudores de crédito en TUDES. Y yo tengo un primo que por dicha ya salió a la jarana, que cuando eso salió hace 15 o 20 años, por ahí, se pidió el crédito de vivienda en TUDES, porque la tasa pues, se corregía por el índice de precios y se sintió muy cómodo al inicio, pero cuando la inflación llegó casi al 16%, 14% en la época de Guillermo Solís, ese primo mío se ahogó con la tasa, se ahogó completamente. ¿Ah? Eran aumentos y aumentos y aumentos incontrolados. Y ayudándole a hacer números, él me dijo, Juan, ¿y si paso la tasa? Ya estaba terminando el crédito, pero estaba ahogado. Si paso el crédito a colones y me olvido del TUDES, le digo, hagamos los números. No les miento. La deuda se le había triplicado expresada en TUDES. Estaba que lloraba. Yo, mira, lo mejor es que te hagas la idea de que es un nuevo crédito, porque eso no lo vas a cambiar. Ah, lo mismo que pasó cuando algunos economistas recomendaron pásese a colones, cuando el tipo de cambio llegó a 700 colones hace un año, ¿verdad? Eso no se puede decir de buenas a primeras, que es lo que se debe hacer, sino hay que ponderar los riesgos. ¿Qué quiero decir con esto también, señores? Vean qué interesante y por eso es que es tan extraña la situación actual. Cuando la tasa de interés real va disminuyendo, eso quiere decir que la tasa de inflación se está pareciendo a la tasa de interés. Aquí, por ejemplo, en estos periodos del 19, 20 y 21, acá, la tasa de interés básica, la que nos mueve los créditos, estaba en promedio por encima de la tasa de inflación en 4%. Eso desde el punto de vista de eficiencia económica está bien. Siempre deberíamos procurar una tasa de interés positiva, tanto en crédito como en depósitos. En depósitos sí estaba muy cercana a cero y cuando la tasa de interés real de los depósitos está muy cercana a cero, la gente dice, bueno, pero es que si lo meto al 6% y la inflación es del 6%, ¿qué gano? No hay nada, salgo tablas. ¿Ah? Y muchas veces comienzan a desahorrar. Los que recuerdan la crisis del año 81, que fue pavorosa, con tasas de inflación de casi el 100%, la gente huyó de colones, los botaba y demandaba dólares como loca para protegerse. Y claro, se vino una devaluación pavorosa. Esos son los malos manejos de la economía y muchos de ellos se generan en el Banco Central. Más recientemente, cuando se comenzó a acelerar la tasa de inflación, que nos llegó hasta 10%, como en junio, julio del año pasado, bueno, aquí dice julio, sí. Las tasas que pagábamos, es más, los depósitos pagaban tasas de interés muy por debajo de la inflación y todavía. En este momento, al cerrar diciembre, la tasa de inflación fue 8% redondeada y la básica en 6%. Quiere decir que 6 menos 8, estoy perdiendo un 2% en el valor de mi depósito. No me interesa ahorrar en colones, entonces, no me interesa. Salgo perdiendo o busco cómo ahorrar en instrumentos financieros altamente riesgosos. ¿Por qué? Porque tienen una mayor rentabilidad y al menos pierdo más en el tiempo. ¿Ah? Vean que todavía los instrumentos financieros de ahorro en Costa Rica tienen tasas negativas, es decir, la inflación supera la rentabilidad de estos depósitos y esto hace o puede llevarnos a que la gente se desestimule, se desincentive en ahorrar colones. Pero, y habría que verla, no he calculado, probablemente las de los créditos en colones todavía esté positiva por encima de la inflación, pero en un rango bajito. Y claro, cuando la tasa de interés real para los créditos esté baja, a la gente le interesa endeudarse porque la deuda pierde valor por una inflación más alta. Sin embargo, no está sucediendo eso en Costa Rica porque el ingreso, la generación de ingresos está muy baja y realmente la gente lo que busca es tener ingreso para endeudarse, no tanto tener tasa negativa o tasa muy baja. Si tiene ingreso, lo paga. Es más, ustedes pueden verlo en sus propias cooperativas. Atiendan algún día a un nuevo solicitante de crédito, un asociado que llega a pedir crédito, y lo que le interesa cuando le hacen numeritos es, dígame la cuota que debo pagar por mes y veré si la puedo pagar. No le interesa la tasa. Don Juan, Entonces, ahí mi recomendación.
es que a esos asociados que renuevan créditos o que les piden créditos nuevos, háganles ver hasta dónde podría llegar la cuota si la tasa de interés sube mucho, para que se den cuenta, porque al asociado y a la gente en general, lo que le interesa es ver si el ingreso le alcanza para pagar la cuota y no le interesa si esa cuota llega a subir a futuro. No le Don Juan, interesa. don Sí, Juan, una consulta. adelante. Tal vez usted me ayuda tal vez a hacer el análisis así rápidamente. Hace un año, ¿verdad? Nosotros, el sector cooperativo, estábamos tratando de comprarle a nuestros asociados deudores sus deudas en dólares, ¿verdad? Para ayudarles ante el crecimiento del tipo de cambio, ¿verdad? Como bien usted lo Sí, indicaba, casi sí, que llegó a 700 colones por dólar. sí. Hoy el escenario es El otro, totalmente el otro, ¿verdad? el otro. ¿Verdad? Es totalmente como el día y la noche. Pero divagando un poco, ¿verdad? Sobre eso, bueno, este año, entonces, ¿qué le digo ahora, verdad? Porque hace un año le decía, venga, no sé, no, No, que, vamos a que ver lo que... bájese de los dólares, pero No, o hoy sea, yo le podría no. decir, mire, es que usted hace un año debía 120 millones ya trasladados a colones, ¿verdad? Convertidos en colones. Sí, sí, Hoy debe, no sé, 97 millones. sí, sí, Puede sí. ser el momento para que usted, solo por tipo de cambio, le baje la deuda, ¿verdad? Un montón y ya se pase a colones, ¿verdad? Todavía uno podría ver esa ventana por ahí, creería yo, no sé. Te lo digo así, a ver, hace un año ya comenzaba gente a cuestionarse si se pasaba de dólares a colones en crédito, ¿verdad? Algunos lo hicieron, me imagino. No conozco a nadie personalmente que me diga que lo hizo. Y claro, lo pasaron, tenían una deuda antes de comentar el tipo de cambio, digamos que era de 95 millones colonizada, y la pasaron a colones, ya un tipo de cambio 700, se les llegó a 120 millones. Y uno dice, bueno, al menos ahí está, porque el tipo de cambio, incluso había economistas que decían que iba a llegar a 800. Y ya uno dice, no, pero ¿cómo pueden salir a decir eso? Que 800 no lo aguanta la economía. Tiene sus limitaciones. Hoy en día, esa gente que se pasó de dólares a colones probablemente estén hablando mal de vos, ¿verdad? Porque ahora tengo una deuda enorme cuando pude haberla tenido pequeña. ¿Eso qué significa? Y esa es mi recomendación. Si ya se endeudó en dólares, manténgase ahí porque endeudarse en colones también tiene riesgos. Cualquiera de las dos decisiones tiene riesgos. Y para lo que uno tiene que estar preparado como deudor es que el mismo ejecutivo de crédito o alguno de ustedes le diga, voy a suponer en la cuota, por ejemplo en dólares, si el tipo de cambio pasa ahora de 565 a 600, a 650 y a 700. Dígame si usted puede pagar eso con su ingreso. Para ir viendo cómo el mismo deudor interioriza los riesgos que tiene. ¿Cuál es el tema de endeudarse en colones? Y lo estamos viendo ahora, tasas de interés muy elevadas. Y probablemente algunos dicen, me aumentaron la tasa de una manera muy fuerte, me voy a pasar a dólares. Bueno, pero es que llegará el momento en que también el tipo de cambio en Costa Rica va a subir. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que a los deudores hay que mostrarles todas las posibilidades de riesgos que tienen en dólares y en colones. ¿Cuáles son las de dólares? Principalmente una devaluación en Costa Rica. Puede sostener esa cuota en dólares si llegamos a 700 colones otra vez. Puede sostenerla. Si la puede sostener, quédese en dólares. Por la siguiente razón, si se la doy en colones y el tipo de cambio sube a 700, la tasa de interés en colones va a subir mucho también. Van de la mano. Y otra vez, tasa de interés más alta, cuotas más altas, las podrá sostener. Yo creo que ahí, y gracias por ese comentario tan bueno, ustedes tienen que pellizcarse y ser sinceros con los asociados que piden crédito. Señores, ustedes no soportan una devaluación de tanto por ciento si se endeudan en dólares con su ingreso en colones. O bien, si la tasa de interés en colones sube a tanto, queda muy comprometida su capacidad de pago y su liquidez disponible. Yo creo que esos escenarios hay que hacerlos para que entiendan que ya sea una decisión en dólares o en una en colones, siempre van a enfrentar riesgos. ¿Cuáles son los más fuertes? Probablemente endeudarse en dólares.
Pero en este momento, con un tipo de cambio tan bajo artificialmente, es muy probable que haya mucha gente viendo a ver cómo se endeuda en dólares sin prever que si regresáramos a la normalidad, se van a ver hundidos por una tasa de cambio mayor. ¿Me explico? Ahí lo que queda es administrar el riesgo haciéndole ver al deudor cuáles son los riesgos de las dos opciones y comparar los peores escenarios versus su ingreso. Y el Sí, señor. ingreso, señores, está quedito, no aumenta casi. Gracias, Entonces, don ¿qué Juan. hacemos? ¿Te parece ese comentario? Sí. Sí, señor, claro, claro. No le cerremos la puerta al colón, no le cerremos la puerta al dólar, pero que sea el deudor que genere la opinión y que ustedes decidan. Si una evaluación me hace caer en una disponibilidad de capacidad de pago que es bajísima, ustedes mismos les deben decir, lo sentimos, no solo podemos dar en dólares, usted va a quedar muy comprometido si el tipo de cambio aumenta en tanto, ¿verdad? Y eso puede suceder. Puede suceder. Ahora les voy a decir cuál puede ser la solución que yo tengo 30 años de estarle hablando. Y, bueno, me arrugaron la cara en muchas partes, ¿de acuerdo? Pero el tema es qué va a pasar con el Banco Central. Bueno, y aquí tenemos tasas Juan, de interés. Sí, adelante. disculpe una consultita. ¿Qué se puede hacer cuando a nivel de empresa tenemos unas cuentas por cobrar que están en dólares eh, y no tenemos, digamos, bueno, y hemos estado sufriendo mucho por el tipo de cambio que ha estado muy Que se bajo? desvalorizó, claro. Exactamente, entonces estamos sufriendo unas pérdidas importantes por diferencial cambiario, Así es. pero no tenemos como algo para paliar eso, digamos, No, vamos a no ver. damos. Ahí, Ujú. si tuviéramos una economía con mercados financieros desarrollados, que eso en América Latina no existe, buscaríamos derivados cambiarios. Y esos derivados cambiarios pueden ser posiciones a futuro, forward, o lo que se llama opciones cambiarias, que minimizan, no es que eliminan, minimizan las pérdidas potenciales por variaciones del tipo de cambio. Sin embargo, nuestros mercados no lo ofrecen. Y son algunos bancos, especialmente internacionales, que están acá, que buscan en mercados internacionales cómo protegerse del colón. Del colón, y sí, Citibank tiene en Estados Unidos instrumentos para coberturas cambiarias del colón, pero no veo a una cooperativa buscando eso porque realmente son caros. Que nos ayudan, sí, nos pueden ayudar, pero son caros y tampoco son inefables, pueden fallar también, como pasó en el 2007, 2008, con Citibank y su recomendación de traer dólares a Costa Rica. Pero no, sí, traer dólares para cambiarlos a colones. Lo mejor que ustedes podrían hacer dentro de la capacidad y las posibilidades es cerrar la posición externa neta, llevarla a cero o muy cercana a cero. Y eso significa pues ver la regulación del Banco Central. Una de las cooperativas a las que yo asesoro bajó bastante la posición externa neta, se lo comunicó al Banco Central. Y si bien tiene ahora todavía pérdidas de valoración cambiaria, lo cierto es que no son jamás las que tenía hace unos meses. Entonces, tal vez ahí la única es cómo vamos cerrando eso, esa posición entre activos y pasivos en dólares. Por el momento no hay otra, al menos que ustedes busquen algún banco como el Nacional, el Scotia, y traten de ver si les ofrecen algún derivado cambiario para protegerse de eso, pero salen caros y se necesitan volúmenes relativamente grandes para que esos bancos se interesen. ¿Me di a explicar? Sí, Sí, señor, muchísimas gracias. con mucho gusto. Este grafiquito ya lo hablamos implícitamente. De este gráfico sale este otro. Los puse al revés, me van a disculpar. Vean que aquí está la tasa de inflación, ¿verdad? Y aquí está la tasa de política monetaria del Banco Central. Ahora sí, la tasa de política monetaria está en 9%, encima por la tasa de inflación en 2 puntos. Uno diría, como dice el presidente del banco, es que ya estamos en el rango positivo. No concluyamos. ¿Por qué? Porque la básica está por debajo de 7 y la inflación está en 8. Todavía es negativa. Y ahí todavía está ahí la distorsión. Pero bueno, al menos la inflación va disminuyendo. Lo que yo esperaría
al igual que muchos colegas, es que esto vaya para abajo este año, esta tasa de política monetaria. Y aquí hay un tema político. Es un tema político porque el Fondo Monetario fue el que realmente obligó al Banco Central a dar este salto. Lo obligó porque si no, no había más convenio. Y en una de las últimas reuniones del año pasado, del fondo con el Banco Central y la Presidencia de la República, que ahí se actuó inteligentemente Rodrigo, les dijo que él no podía meterse en las decisiones del Banco Central. Al banco, el fondo quería que aumentara todavía más la tasa de lo que la aumentó. Y el banco ahí se paró bastante, ¿verdad? Ya era demasiado lo que estaban aumentando la tasa, se le hizo ver al banco, al fondo, perdón, directivos del Banco Central le dijeron al fondo, no más, se le pararon y la señora jefa de misión, doña Manuela, obstinada y llamaba todos los días que se habían aumentado la tasa de interés otra vez, pero es que es estrangular la producción y tal vez sea mejor vivir con una inflación un poco alta y porque se siga produciendo. Pero eso el Fondo Monetario no lo ve, son demasiado cuadrados, es una institución que no evoluciona nunca. Pero bueno, ya vamos corrigiendo la inflación y aquí está el tipo de cambio. Señores, el MONEX, que es el tipo de cambio de referencia. Ya casi vamos terminando, señores. Vean ustedes qué clase de comportamiento, qué clase de comportamiento en los últimos años, desde el 16 hasta la fecha. Señores, esto en una economía como la nuestra es incontrolable. No hay capacidad del Banco Central para que esto sea más suave. Si el Banco Central quiere evitar una caída del tipo de cambio como la que estamos viendo, tiene que salir a comprar los dólares en el mercado. Y si el Banco Central compra dólares en el mercado, está sacando colones a la calle. Y si sacan muchos colones a la calle, se acelera la inflación. Y si la inflación se acelera por la compra de dólares, pues entonces hay que aumentar la tasa de interés en colones para controlarla. Y aumentar la tasa de interés significa que sigan entrando dólares. Vean ustedes el zapato en el que está el Banco Central. Así literalmente. ¿Ha hecho lo posible? Yo diría que sí. Hay gente que le exige más, no están en los zapatos del Banco Central. Yo ahí lo defiendo un poquito. ¿Ah? Muy probablemente este año se va a estacionar por estos niveles. Y ya las previsiones de inversión extranjera, pues, siguen siendo buenas, pero ya no van a estar aumentando tanto como en los años recientes, pero se viene el bombazo, llamémoslo así, de los dólares que le van a entrar al gobierno, 1.500 millones, pero esos dólares, una parte se van con el pago de la deuda que viene y el Banco Central debería aprovechar para cancelar su crédito con el Fondo Latinoamericano de Reservas. Y tal vez eso ayude a que esto más bien suba un poco. Pero realmente la expectativa que manejamos, los que hablamos de esto, es que el tipo de cambio no va a subir como muchos desearían. Y claro, ahí tenemos un impacto indirecto y feo sobre las actividades de exportación, sobre las actividades de turismo. En fin, es un zapato bastante complicado el del Banco Central. ¿Qué va a pasar con esto? En lo personal, yo diría que ya el Banco Central debería hacer lo posible porque no siga bajando. Que tenga que aumentar la compra, bueno, aumentele y vaya controlando la tasa de inflación vía tasa, pero tampoco que sea muy exagerado porque no vamos a salir del zapato. El asunto es cómo sostener el tipo de cambio y decirle a los exportadores que lo van a llevar otra vez a 600 o a 650 sería un desquicio para el Banco Central porque eso implica inflación. Acostumbrémonos por unos meses a ver este tipo de cambio, bajito. Claro está que ahí hay un granito de sal y es el hecho que el precio del petróleo puede subir. Y si eso sube, bueno, puede impactarnos un poco la factura petrolera. No le veo posibilidades a que volvamos a 700 colones. No lo veo. Tendría que ser algo demasiado, como dicen los argentinos, morrocotudo en la economía para que haya una depreciación de ese nivel. Y eso pues se puede ver aquí con los activos de reserva. Nuestras reservas internacionales tocaron fondo allá por junio del 22 y aquí entraron varios factores que le hicieron disminuir bastante
entre ellos los precios de los granos básicos que importamos, los precios de los contenedores, todo el transporte marítimo nos afectó bastante y no hay que negarlo, la declaración que hizo Rodrigo Chávez de que el gobierno de Carlos Alvarado lo dejó sin reservas. Eso lo que hace es ahuyentar el dólar. La demanda. ¿Se endeudó el banco? Sí, aquí se ve el saldo. Este es el ingreso de 1.100 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas. Y esto otro, bueno, la dinámica propia del ingreso de dólares en Costa Rica. Inversión extranjera. Exportaciones en zonas francas más elevadas. Por ahí alguien me dice, eso es puro lavado de activos. Bueno, eso sucede en casi toda América Latina, pero nosotros no tenemos manera de saber si eso es lavado de activos, ¿verdad? Ahí salió el chinito financista de la campaña Rodrigo, diciendo que fue una herencia que él utilizó para financiar a la campaña y se trajo los dólares de no sabemos dónde. Bueno, eso es legitimación de capitales, tarde o temprano, ¿ah? Pero no tenemos cifras como para decir que eso es por lavado de activos, no las tenemos. Y al final de cuentas es muy probable que esto siga, ¿ah? Al menos que el Banco Central cancele esto y vuelva a caer a los niveles que son razonables para la economía de Costa Rica, que es más o menos un 7% del Producto Interno Bruto, lo que debemos mantener en reservas. En términos muy generales, señores, y ya con esto concluyo. La demanda de crédito que las cooperativas, al igual que los otros intermediarios, puedan enfrentar este año va a seguir siendo lenta. Es decir, no va a tener un crecimiento fuerte, principalmente motivado porque el ingreso de la economía y por consiguiente los ingresos de personas, hogares y empresas tampoco van a ser elevados. Van a crecer raquíticamente y ese es el principal factor que se toma en cuenta para endeudarse. Además, todavía la tasa de interés en colones está alta y eso pues deprime la demanda. Entonces, aquí el punto es que ustedes tienen que tener mucho cuidado en estrategias para aumentar la colocación. No hay condiciones económicas que aseguren que una nueva colocación sea de alta calidad. Y que deducimos de planilla, bueno, ahí tenemos todo el tema del salario mínimo. Ya no hace, ya eso no. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado. Hablando con algunas que otras cooperativas, bueno, me di cuenta de créditos que se conceden a personas con trabajos informales y sin colilla de seguridad social. Yo no le daría crédito a esa persona y efectivamente a los pocos meses dejaron de pagar y no los encuentran. No hagan locos. La economía en este momento no presenta signos ni actuales ni futuros que digan esto va a cambiar para favorecer un mayor ingreso y por consiguiente una mayor demanda de crédito. Hay que saber manejar esto. Lo otro es que probablemente ustedes sigan recibiendo depósitos de sus asociados. Bueno, ¿qué hago con esa liquidez? Bueno, en la de menos habrá que meterse a hacer negocio de bolsa y comprar bonos, que también tienen sus riesgos. Por todo lado hay, pero tal vez en riesgos no, en bonos no sean tan preocupantes porque el gobierno ha mejorado bastante la expectativa de las calificadoras de riesgo. El superávit primario que tenemos es todavía bueno, es más alto que el de hace unos meses, está en 2,5% del PIB y eso es una noticia muy alegre, muy buena y podría ser que los precios mejoren su nivel de riesgo y sus ganancias cambiarias para los que tienen bonos del gobierno. En fin, perdón, ganancias de valor, quiero decir. Al final de cuentas, señores, hay que tener una batería de indicadores de la economía y eso está en el Banco Central hasta decir basta. Que les digo a ustedes, esto se está viendo un poquito mejor, esto se está viendo igual o pareciera que se deteriora. Necesitamos inteligencia económica en el análisis de crédito y no colocar por colocar y ojalá poder devolver unos excedentes ahí graciosos el próximo año. No, eso no es. Las variaciones de tasa de interés, y esta es una llamadita de atención de buena fe. Muchas de las cooperativas no han caído en cuenta de que hay que calcular el riesgo de tasas de interés. Y cuando las tasas de interés aumentan de la forma en que nos han aumentado las tasas, el patrimonio de la cooperativa se desvaloriza.
pierde valor todo el negocio. Operativas o pocas que no tienen ni la más remota idea de que es un riesgo de tasas. ¿Por qué? Porque si bien la superintendencia ahí mide algo, no lo exige en la suficiencia patrimonial. Mientras no lo exija, nos vamos a dar solo por informados. Habría que ver cómo cambia eso con la nueva evaluación que nos propone la superintendencia, los nuevos criterios en donde el CAMES ya se va, gracias a Dios, pero por todo lado las cooperativas y los intermediarios financieros en general enfrentan riesgos incontrolables, tipo de cambio y tasa de interés principalmente. Entonces, antes de tomar decisiones estratégicas, veamos a ver qué expectativas generamos del tipo de cambio. Yo diría que se va a quedar en un nivel bajo. Si se deprecia, puede ser un poco, no lo veo que sea mucho. La tasa de interés va a ir disminuyendo paulatinamente. Y bueno, y en ese contexto, ¿qué podemos esperar? Y armar una estrategia que les permita crecer algo, pero tampoco a lo loco, porque eso sería regalar el crédito. No tiene sentido. Como les digo, no está todo como muy claro todavía. No hay señales como las podríamos haber tenido en los 90, que las economías se veían tan bonitas y eran sólidas, pero ya en los 2000 como que se nos volcó la tortilla, ¿verdad? Especialmente a partir del 2008. Señores, y con esto termino la charla. Me disculpan que me haya excedido como 20 minutos, pero son temas que necesitan cierta profundidad. Y estoy a su entera disposición. Bueno, muchas gracias, don Juan. Excelente, pues de alguna manera, visión que nos está usted hoy presentando sobre cómo asumir los retos ante tanta incertidumbre económica, porque la verdad es que así lo he venido viendo yo, y principalmente lo que está sucediendo, pues también a nivel mundial nos está afectando a nosotros y sigue sucediendo a nivel mundial. Todo lo que conocemos, la guerra Ucrania-Rusia, los efectos sobre los precios de los hidrocarburos, Petróleo, del gas. China. Exactamente, todo el tema, digamos, de digamos, tendencia que se da en cuanto al grupo de la Comunidad Económica Europea versus los BRICS, que se están fortaleciendo, entonces esto mete presión, ¿verdad? Y definitivamente, pues, tenemos que ser muy, muy, muy cautelosos. Usted nos ha dado Así algunas es. indicaciones, pues, muy importantes. Hay algunos comentarios aquí en el chat. Y me parece, no sé si era don Carlos Murillo. Don Carlos Murillo, sí. Hola, don Dilson, buenos días. Don Juan, buenos días, compañeros. Adelante, Hola, ¿qué don tal, Carlos. Carlos? Hola, don Juan, gusto saludarlo y a todos, para todos un Igualmente, caballero. gusto. Don Juan, mira, es que ahora que lo escuchaba usted, en el 2014, por ahí un asesor nuestro nos dijo lo siguiente. 2014 nos decía, miren, señores, como médicos, don Carlos, el crédito dejará de ser un buen negocio. Mi sugerencia es que ustedes empiecen desde ahora a generar otros ingresos que no sean directamente del crédito. Porque cada vez el margen de intermediación, como estamos viendo, es más pequeñito. Y don Juan, posiblemente ni él ni nadie tenía en cuenta todo lo que se ha venido este año o estos años atrás, el COVID, los famosos ataques cibernéticos y todo lo que usted hoy nos ha contado. Entonces, don Juan, realmente el reto para las entidades financieras, en el caso de las cooperativas, es grande, y sobre todo porque usted antes dijo un aspecto que para mí se las trae don Juan, que es, usted dijo, señores, deben de pensar en dar excedentes. Y don Juan, ¿qué te dirá cuando tenemos 30, 40, 50 años de haber mal acostumbrado a nuestros asociados a que nos digan que somos buenos porque somos excedentes? Porque no la del frente, la del lado, la de atrás o la de arriba dio más que nosotros. Y don Juan, y creo que ahí es un tremendo reto, porque eso sí se las trae, que es justamente trabajar toda esa parte y el verdadero sentido de lo que es y debe ser hoy una cooperativa. Don Juan, agradecerle a la charla, como siempre, exquisita, clarísima, aterrizada. Me encantó que usted nos haya hablado como nos gusta, ¿verdad? Es sobre elementos claros que debemos poner en tapete desde el órgano de dirección, que es importantísimo, ¿verdad? El órgano de dirección, alta gerencia y ahí para abajo. Juan, un abrazo para usted. Vieras, Carlos, que tengo, si me lo permite, don Carlos Montero y don Dilson Valverde,
Algunas observaciones sobre estos comentarios. Para mí el crédito podrá seguir siendo un buen negocio si se dan algunas características que todavía están ausentes en muchas empresas, incluidas las cooperativas de ahorro y crédito. Y es el hecho de que hay que mejorar la calidad del análisis de la solicitud de crédito. Y mejorar la calidad del análisis no solamente es ver la capacidad de pago del deudor en toda su extensión posible, sino también ver el nivel de riesgo de ese deudor. ¿Qué riesgo tiene? ¿Cuál es esa pérdida que podríamos tener con él? Si nosotros comenzamos a incorporar ese concepto de medir la pérdida asociada con el deudor, podríamos tener una idea de ver si la tasa de interés que le vamos a cobrar cubre esa pérdida. Y en muchas ocasiones, cuando incorporamos alguna medición de pérdidas esperadas en la tasa de interés, nos damos cuenta que la tasa debería ser más alta. Y ahí sale el otro elemento. Es que ¿cómo le vamos a subir las tasas de interés al asociado? Bueno, pero es que si no lo suben, la tasa de interés no va a ser la correcta. Y si la tasa de interés no es la correcta, la rentabilidad va a ser baja, incluso negativa. En algunos, por ahí hay una cooperativa que le dio el crédito a alguien al 5% anual fijo por varios años. Y solo el costo administrativo es superior al 6%. Entonces, ¿cómo van a tener una rentabilidad buena? No pueden. Y segundo, que ahí sí hay que meter innovación de estrategia. La otra es una innovación de medición de la tasa. En cuanto a estrategia, las cooperativas están enfrentando competencia muy, muy fuerte de incluso bancos como el BAC, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podemos mejorar las condiciones de los créditos que no me afecten la rentabilidad? ¿Cómo podemos mejorar la atención? Podemos mejorar, por ejemplo, todo el análisis automatizado de crédito de tal forma que un asociado abra la hoja de la cooperativa y comience a introducir información que le pide la cooperativa y decirle usted tiene crédito. Así como está. Sí. Entonces, ayer precisamente vi un desarrollo de software que lo van a poner en práctica cuando lo terminen este año. No es de una empresa de intermediación, es de un puesto de bolsa, donde el cliente del puesto de bolsa va a poder meterse y hacer transferencias de su cuenta al puesto de bolsa, escoger los instrumentos en los que quiere invertir y se le dan las mediciones de riesgo y rentabilidad. Eso está configurado y al final el mismo cliente, si decide que aquello le parece bien en una inversión de bolsa, hace la transferencia y la adquiere. Ni siquiera va a ver a un inversionista, a un asesor de inversiones. Ahí estará, sí, ahí estaría el asesor. Bueno, ¿por qué no evolucionamos en ese tipo de servicios que les da miedo? Bueno, sí, pero es que la evolución de una estrategia tiene que incorporar la novedad, la innovación. Y si todo lo hacemos solo por correos y firmen el contrato digitalmente, nos estamos quedando un poquito ya en la edad de piedra, ¿verdad? Hay maneras. Yo creo que el negocio del crédito sigue siendo bueno, pero hay que saberlo hacer, principalmente con el precio del crédito, que es la tasa de interés. Y muchas veces lo que oigo es, no es que pobrecito el deudor. Bueno, pero es que ustedes están perdiendo con ese deudor, no, pero es que no lo podemos aumentar porque el contrato es de tasa fija. Uy, ya. Bueno, todo eso hay que irlo cambiando porque las condiciones son variantes toda la vida. Y claro, hay que buscar otro tipo de negocio, llamémoslo así, con las cooperativas y dejar de hablar de excedentes. Señores, son utilidades. Yo ahí tengo un pleito con Infocop porque yo siempre les digo utilidades, que no, que son excedentes. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero bueno, al final de cuentas es lo que la gente espera, estoy seguro. Y ya hay algunas cooperativas, tal vez aquí presentes, que han tenido que decir, este año no se distribuyen excedentes capitalizados, ¿verdad? Y llevemos eso a la asamblea. El tema es complicado, pero en este comentario de Carlos, lo que yo les digo es, piensen en una inteligencia económica para analizar la solicitud de crédito. Y ahí saldrá siempre gente buena. Y los que no son buenos tomen una decisión de si subirle la tasa, pedirles garantías más difíciles, bajarles el monto que se les puede dar o del todo no darles crédito.
Es difícil, sí, es difícil. Yo no estoy en el zapato de ustedes y lo puedo decir con cierta facilidad, pero lo otro es comprometer a la cooperativa. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más por ahí? Sí, muchas gracias, don Juan. Bueno, vamos a atender una consulta del chat y luego seguimos con doña María Ángela. Un momentito. Dice don Jonathan que, dadas las condiciones actuales, ¿cuál es la recomendación para invertir, para las inversiones, para manejar el portafolio de inversiones? ¿Será invertir hasta un año o a más de un año? ¿Qué recomienda usted, don? Vamos a ver. Si es por invertir en bonos que valoran a mercado, porque también están los bonos de costo amortizado, ahí no hay valoración. Si es por invertir a bonos de valoración de mercado, que es una posibilidad que existe para todos, solo que hay que buscar un puesto bolsa, pues yo diría en este momento que valdría la pena tener una inversión en bonos, ya sea en un fondo de inversiones o en algo que le reditúe a uno un buen rendimiento, porque la expectativa de la calidad de crédito del gobierno es probable que aumente. Si realmente este gobierno se mantiene en un superávit primario de sus finanzas públicas, pero si el presidente sale como el año pasado de que quiere soltar la regla fiscal y gastar a lo loco y darle a un montón de gente plata, pues se nos derrumban los precios de los bonos y ahí tendríamos pérdidas. Entonces uno podría tener, y esto es un consejo de administración de riesgos, un poco de dinero, un poco de riqueza, un poco de fondos en bonos, puede ser en colones, pueden ser en dólares emitidos por el gobierno, podría tener una combinación o mezcla también de depósitos a plazo y también una mezcla en colones y en dólares, porque si el dólar comienza a subir y yo tengo depósitos en colones, pierdo valor de compra, pero si tengo depósitos en dólares, gano valor de compra, entonces uno se compensaría con el otro, una mezcla, y también pues mantener algún tipo de instrumento líquido que genere algún tipo de rentabilidad, una cuenta de ahorro. El mercado costarricense no se presta para una diversificación profunda. Solo tenemos los depósitos y los bonos. Lamentablemente no tenemos otros instrumentos financieros localmente que nos digan, me salgo de aquí y me meto allá, ¿verdad? Con cierta facilidad. No lo tenemos, lamentablemente, al menos que nos metamos en fondos de inversión, y aquí también hay que tener un cuidado. Podríamos tener fondos de inversión respaldados por bonos en dólares, por bonos en colones. Evitemos por el momento los fondos inmobiliarios, aquellos fondos que tienen un subyacente de alquileres de edificios, porque la desocupación de edificios en Costa Rica es elevada, es fuerte, y pues eso ya no genera alquileres y el valor del fondo cae y eso está generando pérdidas. Entonces ahí, si tuviéramos un boom de construcción, pues sí, metámonos en un fondo inmobiliario, pero no lo tenemos. No hay una demanda grande por apartamentos, por locales, por edificios de oficinas, máxime con la pandemia. Mi recomendación, pues, es poner un poquito de los fondos disponibles en diferentes instrumentos. En este momento, yo me inclinaría, si es por bonos, un poco en colones, otro poco en dólares y depósitos algo parecido, para que se compensen los riesgos de una moneda con los de la otra moneda. Al final saldríamos tablas y tal vez podríamos salir ganando, pero los mercados son bastante, ¿cómo podríamos llamarlos? Quisquillosos y son erráticos. Y esperemos a que el gobierno realmente mantenga la mejora fiscal. Con eso estaríamos ganando precio en los bonos que tengamos del gobierno, y eso es una ganancia. Muy bien. ¿Algo Muchas más? gracias, don Juan. Continuamos con nuestra presidenta del Consejo de Administración, doña María Ángela Arias. Adelante, doña María Ángela. Gracias, Dilson. Muy buenos días Buenos días. para Feliz año, María todos. Un Ángela. cariñoso saludo. Gracias, don Juan. Igualmente, un gusto saludarlos y a Igual. todos igual. Un cariñoso saludo y un buen deseo para que este año
Ay, nos mejore un poquito lo que usted nos dijo. Más, Sí ha mejorado, pero ya uno desea vivir mucho mejor, pero no están las condiciones claro, dadas para eso. exactamente, sí, así es, así es. Bueno, más que todo es un comentario. Me gustó mucho esa parte que usted dijo de, bueno, a la hora que se llega un usuario de nuestras cooperativas de plantear la posibilidad de un crédito, totalmente de acuerdo con usted, don Juan, en el sentido que a la gente no le interesa si la tasa de interés es un 30 o es un 10. No, no le A ellos les interesa. interesa No le interesa. cuánto pago. Y Así sobre es, eso, así es. mire, y se lo digo con experiencia propia, cuando se dieron los famosos créditos con los UDES, a la Sí. gente no le interesaba, sabían La que por 10 inflación, millones, ¿no? que por 10 millones pagaban 6,000, pero Sí, nada más. nada más. Después, cuando vieron que el saldo del crédito, aquello iba subiendo en lugar de bajar, pegaban el grito, ¿verdad? Sí, O porque en el sea, momento no lo vieron. no lo vieron y se les Ah, advertía, mire, el saldo va a ir subiendo porque lo que uno se los decía de manera que entendieran, de manera, esto de que el saldo se va a ir, lo que usted no paga se va a ir acumulando al principal. sí, sí. Entonces, esto le va a ir incrementando pese a que usted esté al día. Claro, Sí. cuando ya veían que habían sacado 6 millones y que ya iban por 7 casi, Y que entonces no era, amortizaban pero nada. y que no amortizaba nada, por eso ya no debían 6, ahora debían 7 y estaban al día. Sí, sí, ¿Cómo sí. es esto? Bueno, pero esto es para los compañeros que tramitan crédito. Esa parte que usted dijo, importantísima, de ya, ok, si el dólar llega, porque usted sabe que en estos casos baja el dólar, entonces los créditos de colones los convierten a dólares. A Y si sube, dólares. Sí. se van otra vez, y en ese están, No, en ese para allá y para acá, que es una pérdida de recursos increíble. La gente no lo ve así. no lo ve Pero así. Estoy de no acuerdo. lo ve así, nada más que hoy pago en dólares, estoy pagando 10,000 colones más de lo que pagaba, entonces me voy para colones y ahora pago menos y me voy para dólares y están en ese vaivén que es terrible. Y lo que me gustó mucho fue ese comentario de estresarles, ok, hoy pagaría tanto, pero ¿qué tal que el dólar llegue a 650, 700? Eso, ese es el estrés. Usted pagaría tanto y ya la capacidad de Vea, María pago con Ángel, nuestra organización no le alcanzaría. No, vea, no, María no. Ángel, yo he visto cooperativas que el estrés de tasas de interés es aumentémosle 0.25 a la tasa a ver cómo le queda la cuota. Exacto. No, no es 0.25, auméntele 3 puntos a ver cómo le queda Sí. la cuota. Sí, O porque llegado el 4. momento no es 0.25 ni No, 1.25, ahí es se sigue más. acumulando. Y Auméntele entonces varios puntos. ¿Ah? en esas condiciones ya no tendría capacidad de pago. Ya Entonces, no. bueno, pero hoy sí tengo, no me lo puede negar. No, pero es que sabemos que es Que la algo tasa que no va es para arriba estable, o el que no tipo es de cambio. estable y que Exacto. lamentablemente no es hacia abajo, la movilidad es hacia arriba y entonces eso es lo que hace que nuestra morosidad esté creciendo en la Vamos a ver, medida que uno está. le puede decir en ese caso al usuario del crédito, vea, si las condiciones de tipo de cambio y tasas de interés son a la baja, a usted le sobra la capacidad de pago. Pero a mí me interesa ver cómo le queda esa capacidad de pago en el escenario adverso, que es realmente el que nos debería preocupar. El otro no es tanto, ¿ah? Y no, aquí lo sentimos mucho, usted no podría ya endeudarse por este monto porque si la tasa y el tipo de cambio, y uno les puede enseñar de cómo se ha movido eso, ¿no? Ya no le Sí, alcanza, ¿verdad? así es, y ya estresarlos por un punto, ya no, No, eso ya no, ya no. hay que hacerlo por más y la gente se dé cuenta, vean, ya no va a pagar 10,000, usted quedaría pagando Sí, 18,000, ¿está en sí, capacidad de sí, pagar eso? Ahí es donde exacto. está la pericia de la De persona o cómo, del analista. exacto. Veamos Mm. a ver, pero aquí, y gracias María Ángel por ese tema tan importante, una observación de riesgo para ti, que genera riesgo de crédito. Hay ejecutivos de crédito que se han dado la tarea de variar los niveles de ingreso con tal de que el cliente califique para el crédito que pide. Ay, no. Y señores, eso es fraude crediticio al final de cuentas. ¿Ah?
Claro. Veamos a ver cómo podemos aumentar esto, qué más puede generar, y le van aumentando el ingreso de a poco y acomodan el monto solicitado a un ingreso que no es verdadero. Eso es Terrible. riesgo de crédito generado por riesgo Claro, operativo. Eso hay que evitarlo por todos los medios posibles. ¿Sabe? totalmente. No, no, Dios libre. Eso es una situación, es dar un crédito en condiciones que no Que no son favorecen en verdaderas. nada, que no son Y, verdaderas, no son reales para nada. y a ¿no? la par de eso, ¿qué es lo que pasa? Que eventualmente ese ejecutivo de crédito recibe una bonificación por colocar crédito. Uy, no, Y sí. entonces yo se los he dicho a algunas cooperativas, si ustedes dan la bonificación, denlas varios meses después de la colocación para ver cómo madura el crédito. Porque si los Sí. créditos de esa ¿Cuál ha sido colocación, la cuál ha sido el maduración, comportamiento? exacto. Claro. Porque si Ujú. usted me genera una morosidad superior a tanto, no tiene bonificación. Sí. Pero Muchi- ya comenzamos con el tema de la estrategia y que la cooperativa tiene que sobrevivir y que la competencia es una por otra, ¿verdad? sí. No hay Es nada mejor gratis en ganar poquito, pero seguro. Exacto, que sea sólido. Señores, en riesgos no hay nada seguro, así se llama, riesgos. Sí. ¿Ah? Y hay que entrenar a la gente en que no es solo generar rendimiento, es controlar riesgo también. Y lo Así es, estamos don viendo. Juan. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Ana Un María. abrazo a cada uno de Igualmente a ustedes, todos. compañeros. Y creo Muchas que tenemos a gracias. don Víctor Román, Román no. Está don Víctor, estaba Aquí, don Luis Montero antes de don Víctor, no sé si todavía está por ahí don Luis Montero, si no, pues continuaríamos con don Víctor Era Román. que se nos fue a tomar café, don Creo Luis. que sí, ¿verdad? No, Ok, yo ya me eché el entonces, negrito de la mañana. A las 9:30. listo, seguimos con... Perfecto, vamos con don Víctor, entonces, adelante, don Víctor. Buenas, Juan, ¿cómo estás? Feliz Y año. usted, Víctor, qué gusto, Feliz año a feliz año. todos Gracias, don Víctor, igualmente. y que tengan un buen día y Gracias. bonito fin de semana. Mira, Juan, muy interesante como siempre, las charlas tuyas son muy atinadas. Yo resumiría mucho o parte de lo que has presentado acá en dos aspectos medulares. Cultura financiera, por un lado, Sí, claro. y apetito de riesgo por el otro. Así es. Esos son los dos pilares. Y en materia de inversiones, yo diría, si me permitís el comentario, si usted gasta y gana en colones, pues quédese en esa moneda. Quédese en colones. Exacto. Los riesgos de cambio de moneda pueden ser significativos, sobre todo Sí, en claro. donde hay una gran volatilidad en el mercado, Así es. sobre todo con tendencias como las que No, completamente de acuerdo. Es cultura financiera. Sí, y en eso yo diría que tenemos que apostar, o sea, en la medida en que ayudemos a nuestros asociados a entender los riesgos que están implícitos en sus créditos, porque hay un riesgo, qué riesgos puede tener de excederse en un límite de crédito, Sí. o en este momento en solicitar un crédito, analice sus posibilidades y sus capacidades de acuerdo a las condiciones y a la capacidad que tengo yo, evaluando un potencial aumento todavía, aunque no sabemos si ya llegamos, aunque Roger ha dicho que podría ser que estemos en el tope de tasa, Es muy pero la probable. ajuste de tasa básica todavía no ha terminado tampoco. No, no ha terminado. Exacto, no ha terminado. Tiene rezagos. Exacto. Entonces, ese era más que todo el comentario, pero sobre todo era agradecerte la presentación. No, y con saludar. mucho gusto. Ustedes saben que, primero que todo, el tema me apasiona. Y segundo, estar con ustedes en FECOPSE es esencial en mi vida, ¿verdad? Muchas gracias, don Juan. No, Gracias. nos veremos dentro de una semana, si Dios quiere. Dios lo permite. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos cerrando con un comentario aquí de don Osvaldo Hernández. Hay varios comentarios ahí, pero por cuestión de tiempo, pues vamos a tener que... Y a mí me gustaría hacer un pequeñito cierre fuera extraeconómico, ¿está bien? Claro, claro, ya te doy nada más este comentario, se lo leo, queda para nuestra cooperativa, dice don Osvaldo, sitúa la realidad de reducir ese apetito comercial y el eslogan de querer o estar dentro de las primeras.
En mi concepto de valorarse, evidenciar las necesidades de los asociados y Ujú. los requerimientos colaterales de sostenimiento de a quienes sostenemos y somos como Ahí asociados. solo una cosita. Ujú. Valorar las necesidades de los asociados, pues hay más allá de las que son de crédito, ¿verdad? Y yo no sé cómo estarán las cooperativas de ustedes en cuanto a responsabilidad social, ¿verdad? Uno puede tener muchas ideas sobre la responsabilidad social, principalmente de una cooperativa, y se las pongo en una idea que yo le he estado proponiendo a las cooperativas que asesoro directamente. ¿Por qué no ayudar a los jóvenes, especialmente en cooperativas rurales, a que tengan un espacio para usar computadoras en la cooperativa? Ah, ¿por qué no abrir una posibilidad de mejorar sus condiciones de estudio ofreciéndoles algún tipo de atractivo en las instalaciones, conexiones, por ejemplo? Ya salió el informe del Ministerio de Educación Pública que la educación a distancia durante la pandemia fue un rotundo fracaso. No tenían ahí posibilidad algunas empresas de decir, venga a mis instalaciones, aquí les ofrecemos computadoras, conexiones y conéctese. Nada, es que la cooperativa es de ayuda también y esa ayuda se traduce en menores costos para los asociados. No pensemos solo en crédito, vieran que eso pues está bien porque hay gente que lo necesita, pero también hay que pensar en otras cosas. Haría cooperativas con seguros funerarios. Bueno, eso suena bien, pero es medio deprimente. Yo a lo que apuesto siempre es a que a la cooperativa tenga un carácter social más amplio, más allá de lo que es dar un crédito y sacar de una emergencia a una persona. Es hacerla crecer y por consiguiente aumentar la base de asociados, atrayéndolos. Pero es un tema de estrategia también, ¿verdad? Es un tema. Y si hay un asociado o un solicitante de crédito que con urgencia necesita dinero, hay que saber por qué, ¿verdad? Porque en la de menos se lo damos y nunca nos lo vamos a recuperar. Y eso pasa mucho en microfinanzas. Yo trabajo microfinanzas hasta decir basta, y no solo aquí, sino en otros países. Y generalmente necesito un crédito pequeño, yo lo pago, pero es para pagar los servicios públicos si se desaparece la persona. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque la ayuda pues tampoco es incurrir en pérdidas. Es también mantener el capital de la cooperativa, porque de lo contrario nos hundimos todos. Bueno, eso es una observación muy personal. Yo le pedí a Dilson que me regalara un minuto y medio para no solo despedirme, sino también comentarles algo que ustedes pudieron haberle puesto atención, Dilson. Adelante, Al claro. inicio de la charla aquí en mi oficina, estaba un niño, no sé si escucharon una voz de chiquito y unas canciones de Lobo Feroz que se come a los 3 cerditos y a Caperucita. Lo cierto del caso es que no es un hijo ni es un nieto, es un niño que adopté en diciembre. ¿Ah? Muy bien. Y tiene 3 años. Pero es un hijo, entonces, está Es un adoptado. hijo, es un hijo. Ay, qué lindo. Un niño Wow. de riesgo social muy elevado, de los cuadros de Goicoechea, ¿verdad? Y ya durante cierto tiempo veníamos negociando el tema. Yo soy un hombre solo y aún así me lo dio, ¿verdad? Ahí está, ya se le activó el modo Chucky. Es un terremoto hasta decir basta y cuando se duerme. Qué Si a las ingrato. 7 Si a las 7 no se ha dormido, va para el carro y le doy las vueltas necesarias alrededor de la sabana para que se duerma, ¿verdad? Y sí, ya a las 2 cuadras está dormido. Pero bueno, ahí lo tengo, vamos a ver. Siempre me encomiendo a Dios para darle una buena crianza. Y es un mes de tenerlo aquí. Entonces, ahí van a disculpar el sonidito del niño, ¿verdad? No, no. Ay, Suena no, muy don agradable. Juan, mire, Don lo Juan, admiro qué mucho bendición. como economista, como profesional en esa área financiera, y ahora se puso la flor en el pastel, así, la cereza en el pastel con Y eso. Que lo Casi, me van me ha conmovido mucho, don Juan, de Don me van a veras Juan, que sí. disculpar. no Me van a quiero disculpar. despedirme. Don Juan, no quiero salir de la charla sin antes saludarlo, desearle un feliz 2022. Muchas gracias, Nidia, muchas gracias. Y un placer escucharlo, de verdad. Y qué alegría lo que Pues nos compartió.
Aunque no lo crean, tengo que bañarlo ahora que termine la sesión. O sea, que los financistas también tienen sensibilidad. Yo siempre, lo que pasa es que me van a disculpar, cuando yo analizo economía lo hago lógico, dejo toda la sensibilidad fuera. Si no, Totalmente. cae uno en emociones que no lo llevan a nada. Eso lo hace Correcto. todavía, bendecí, todavía mejor profesional. Y vea que les acabo de decir, busquen cómo darle un giro a la responsabilidad social de los asociados. No es solamente darles crédito, es algo más. Ayudarlos realmente a crecer, a que generen un valor personal. Y ustedes van a tener pues una base asociativa de calidad en el tiempo. Pero dar crédito, ¿quién no lo da fácilmente, señores? Por decirle a una familia, deme a sus niños una tarde del sábado y venga a la instalación y usen la computadora y hagan la tarea. Eso no es crédito, Bueno, pero es valor social. yo tengo Mi acá, admiración, don Juan. Gracias. yo tengo acá en mi WhatsApp y aquí lo podemos aplicar. Es un pensamiento que dice, el dinero es una herramienta para Exacto. ayudar y generar calidad de vida y felicidad. Eso es que uno trabaja y genera ingresos que se manifiestan Así en es. dinero. Pero si uno trabaja y genera ingresos, ¿para qué, señores? Es para eso, exactamente. Es para eso. Entonces, no, de veras que admirable, don Juan, esto que estás haciendo y se convierte en un ejemplo. Voy a ver si para el muchos. próximo viernes se los presento aquí en cámara. Claro que sí, no, excelente. Bueno, Ojalá, señores. ojalá. Bueno, ahora me toca bañarlo y ya darle de comer, ¿verdad? Bueno, tenés que multiplicarte ahora. Y viendo el canal de Disney todo el día, qué terrible, Dios mío. No todo el día. Bueno, excelente. Pero sí una buena parte, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho su presencia, la audiencia. Espero verlos otra vez la próxima semana. Nidia es una amiga de hace muchos años, de San Carlos. Tenemos muy buena relación, así que Nidia, ahora estoy de papá otra vez, ¿verdad? Bueno, don Juan, de admirar, realmente de admirar. Y me alegro mucho, mucho, de verdad. Aquí estamos para servirle a usted y tráiganos Igualmente. el niño Muchas también. gracias, muchas Hasta luego. gracias. Bueno, que tengan un buen día, un lindo fin de semana y espero verlos el próximo viernes con regulación. Y Muchas se gracias. sostienen porque se Muchas- vienen garrotazos, ¿verdad? Bueno, Ay, no nos, eso no Se nos vienen asusta. golpes, así que prepárense. esperamos verlos a todos para que pongan el lomo, entonces, como No, a diríamos, mí me encanta que la subjeftra haga eso, no es que tengo mucho trabajo. Claro que sí, no. Excelente, bueno, Gracias. que No, tengan hasta luego, muchas un Que la gracias. pasen excelente muy fin de bien. semana a Hasta todos. luego. Fin de Gracias. semana a Juan. todos. Buen fin de Bueno. semana. Buenas tardes. Igualmente. Muchas bendiciones. Muchas Buenas gracias. tardes, muchas gracias.